en la nota. Hoy nos toca una buena noticia. Aunque muchas personas con ideas antiguas como que no pueden entender que los niños, niñas y adolescentes pueden tener opiniones y razonamientos propios y expresarse más allá de lo que piensen o sientan sus papás, sus tutores o sus maestros, cada vez más personas saben que niños, niñas y adolescentes son capaces de pensar por sí mismos y han sido elevados legalmente a la categoría de sujetos de pleno derecho en la mayoría de los países del mundo, a partir de que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esta convención internacional, en su artículo 13, señala: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo. O sea, buscar y recibir es como meterse en internet o ver la televisión o escuchar nativo de. Es parte de tu libertad de expresión, además de hablar y decir lo que opinas, por supuesto. En México, la ley dice que las autoridades deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio. Esto lo debe garantizar el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen que vigilar a los entes privados y públicos de que los contenidos que se divulguen dirigidos a niños, niñas y adolescentes pues tengan calidad, sean verdaderos, nada de fakes. Y bueno, eso también quiere decir que el Estado, el gobierno, debe promover y producir espacios con contenidos de calidad para niños y niñas. Pero una cosa es la ley y otra la realidad. A pesar de las cosas que sí se hacen, el país es muy grande y hay muchos contenidos para vigilar, y a veces, aunque esté en la ley, o no se tiene el personal, o no hay el presupuesto, o las personas que están en los puestos no están capacitadas para hacerlo porque están ahí desde hace muchos años y tienen ideas antiguas. Pero también hay organismos públicos y privados que trabajan para que esto, que plasma la ley, sea una realidad. Fíjate que hay una organización internacional que se llama La Máquina de Ideas, que tiene sedes en Bolivia, Estados Unidos y Honduras. Ellos se dieron cuenta que hacía falta explicar las noticias a niños y niñas, y entonces lanzaron en el 2003 un proyecto con editores de periódicos. Era una iniciativa que buscaba tener noticias dirigidas a niños y niñas, pero en los periódicos, así como un suplemento dominical en los diarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y México también, bajo diferentes marcas. Unos se llamaban Sol Solcito en Bolivia, Mi Primer Diario en Paraguay, Jaimito y Rosalinda en Perú, entre otros nombres. En 2007, este proyecto llegó a México bajo el título Mi Super Diario y desapareció 10 años después. Aún se conserva su página de Facebook. Desde entonces han surgido y cerrado varias versiones de este proyecto en distintos países, pero el de Honduras está en internet. Mi Primer Diario es el nombre de este periódico gratuito especializado en noticias para niños y niñas entre 6 y 12 años, que tiene sede en Honduras y tuvo su versión impresa durante varios años y hoy solo conserva la versión digital. Hay otros espacios en distintos medios que buscan crear notas dirigidas a niños y niñas, pero un noticiero como tal, yo te voy a decir por qué es muy difícil y por qué no existe. Porque necesita un equipo de trabajo y claro que cuesta dinero. Por eso no existe un verdadero diario en español. Pero en inglés, ¿qué crees? En inglés sí existe un portal con las noticias internacionales explicadas para niños y niñas. Se llama newsforkids.net. Y bueno, si tú quieres comprender las noticias mundiales, esta es tu opción. Si lo abres dentro de Google Chrome, por ejemplo, pues te traduce las notas al español y ya las tienes en tu idioma. Te advierto que no son notas sobre niños, sino están explicadas para niños. Pero son sobre las cosas que están sucediendo en general ahora en el mundo. La guerra con Ucrania, el calentamiento global, la muerte de la reina o las políticas de Biden, el presidente de Estados Unidos.
La redacción es como de noticiero, tal cual, como los noticieros de adultos, pero con palabras más sencillas. Cuando abres la página tienes el resumen de noticias de ese día, lo más importante del mundo. Y también puedes buscar notas sobre ciencia o tecnología o medio ambiente, hay como notas específicas, secciones. De manera que si quieres entender las noticias, hay por lo menos un par de espacios por donde empezar. Un elemento muy importante a la hora de querer entender las noticias es ser constante, porque una noticia no es de un día. Los acontecimientos van sucediendo cosas nuevas un día y otro día y otro día. Tienen una continuidad. Si yo hoy te quiero explicar, por ejemplo, la guerra en Ucrania, te tengo que empezar explicando qué pasó ayer, pero también qué pasó antier, y qué pasó en febrero cuando invadieron, y qué pasó hace 20 años con el conflicto que ya tenían ellos desde hace mucho. Y cuando uno quiere entender las noticias, tiene que leerlas a diario. Te dejamos las ligas de ambas páginas en la cajita de información de esta nota en YouTube, por si quieres empezar a leer noticias a diario.